Hola, tengan ustedes muy buena tarde. Estoy respondiendo a las nuevas dudas que se les han generado a algunos de los alumnos con respecto a las temáticas que estamos revisando. Ahorita estamos en el proceso de la Guerra Fría. En el caso de la materia de problemas contemporáneos del mundo de primavera del 2021 en la Universidad Iberoamericana. Y son tres preguntas las que me solicitan que pueda responder ahorita. Y una de ellas es, literalmente, ¿con qué cuidado se debería tomar la censura hoy en día? Tengo entendido que en los países escandinavos hay mayor libertad, información y sobre todo responsabilidad del consumidor sobre el contenido. Pero ¿por qué en América es tema? ¿Es por la religión? La respuesta evidentemente es un poco compleja, pero para no hacernos bolas, desgraciadamente en la sociedad latinoamericana en lo particular, sobre todo cuando hablamos de espacios en donde los niveles educativos, a lo mejor en la formación de la educación básica simple, es decir, lo que nosotros identificamos aquí en México como la primaria, la secundaria, hay ciertas cosas de valores mínimos que sí se cumplen, que es el saber ciertas cosas de las bases de las matemáticas, del manejo de la lengua, etc. Desgraciadamente, y aquí ya hablando en el caso de México en particular y sobreentendiendo que hay otros países de América Latina que tienen una problemática similar, la bronca va a ser no la información, sino los criterios para procesar esta información y analizar la misma y tomar decisiones en consecuencia. Muy rápidamente, una de las cosas que nosotros podemos notar cuando se nos habla del proceso de la democracia, en México llevamos, pues ahora sí que desde la lucha en ese concepto de la democracia, como básicamente todos lo entendemos, tenemos esa lucha desde Madero con su dichoso planteamiento del sufragio efectivo no reelección. Pero de entrada, ahí ya tenemos una serie de dificultades porque ese lema no lo inventa Madero, sino que procede de otra serie de elementos en donde Madero termina confluyendo y es a él al que se le va a terminar incluso hasta atribuyendo la paternidad de la frase, cuando en realidad es parte de un equipo que estuvo alrededor de él, con el cual él mismo se unió para poder hacer fuerza, para poder enfrentarse al gobierno de Porfirio Díaz. Pero al momento de que a nosotros nos enseñan esto en los niveles básicos, y ahorita van a entender por qué estoy explicando desde este ángulo, resulta que es muy complicado, según nos han enseñado, a explicarle a los niños todas estas complejidades. Entonces, es mucho más fácil que yo te diga, Madero dijo que el sufragio efectivo y la no reelección son un elemento fundamental, aprende todo de memoria, por eso es tan bueno y por eso es tan importante Madero, ¿no? Se supone que cuando llegas a la secundaria, cuando llegas a la preparatoria, vas a recibir una explicación más compleja, elaborada y mejor de la situación. El problema es que nosotros nos damos cuenta que no necesariamente, uno, se aseguraron de que lo aprendieras en la primaria, no necesariamente, dos, se aseguraron de que lo supieras y te lo explicaron un poquito más extenso en la secundaria, y tres, resulta que en la preparatoria se supone que ya es cosa vista y en ocasiones pues te lo brincas y lo das como algo obvio. Y eso se supone que cuando llegas a un nivel universitario aún mayor, pues ya tendrías la posibilidad de tenerlo más que entendido. Pero ¿y si no llegaste a ese nivel? Que es como le pasa a la gran mayoría de la población, no solo en México, de los países en donde el nivel educativo, pues si llega a la preparatoria ya fue muy alto, pues evidentemente ya no llegaron a la parte más compleja de la explicación, si es que les explicaron algo, ¿no? Entonces, por eso nos quedamos también, porque es mucho más fácil para muchos sistemas de evaluación contemporáneos evaluar que te sepas el nombre y que te sepas la fecha y ya, con eso ya aprendiste historia, ¿no? Cuando el ejercicio de la historia, y nosotros nos tenemos que enfrentar cotidianamente a esta problemática, el ejercicio de la historia no es repetir los hechos, los datos como perico, sino es analizar lo que representan los procesos de esos hechos y esos datos en ámbitos de estructuras que a veces van a tener coyunturas que rompen, que cambian, que nos permite ejercer el criterio para entender por qué las cosas cambian. Pero es mucho más fácil de evaluar que nada más me digas sí, no y que me repitas como cotorro los nombres, a que yo tenga que hacer el proceso mental más complejo y más elaborado. O a mí también me ha tocado escuchar que, bueno, es que eso, ¿cómo se los explico a los niños? Pues directamente, de manera clara, concreta y sencilla. Si el niño te pide más información, le das más información, pero no consideres que el niño es tonto, ¿sí? Hay ocasiones
en donde el propio sistema educativo nos enseña a tratar a los niños como si no tuvieran capacidad de entendimiento. Y no lo digo inventándomelo, no es lo que creo, es lo que sé. ¿Por qué? Porque yo también he impartido clases particulares a niños, ¿sí? Mi alumna más pequeña tenía 9 años de edad. Entonces, para que ustedes se den una idea, imagínense cuando su mamá me pidió que le ayudara a regularizarse. Todo comenzó por una serie de dudas del proceso de la conquista de México. Bases muy sencillas para regularizarla porque le estaba yendo muy mal en la escuela. Y se supone que la historia a ella ni le gustaba, ni le interesaba, ni se la habían sabido explicar, ¿no? Desesperada un poco, su mamá, exalumna mía ya desde hace un rato, mi queridísima Carol Vega, me dicen, tengo este problema con mi hija, no sé si me puedas ayudar, para darle una idea, que no se quede con lo mínimo porque pues va a reprobar el año, ¿no? Entonces ahí todavía no estaba lo de la pandemia y tuve la oportunidad de acudir a su casa, vive cerca, o bueno, vivían cerca de aquí, nosotros vivimos en Metepec, y tuve la oportunidad de irle a dar esta platiquita, nos echamos, yo había calculado 20 minutos máximo, ¿sí? Para no saturar tampoco a la niña. Pero tuvo muy buena disposición, de repente incluso hasta comenzó a preguntar algunas cosas y yo no me di cuenta. Yo terminé la clase, me fui, etcétera. Y ya después vinieron una serie de comentarios bastante positivos, afortunadamente, por parte de Carol, dándose cuenta. Ella además estuvo poniendo atención a lo que le estaba diciendo a la niña. Ella estaba en la cocina y nosotros estábamos en el comedor. Y ella a su vez se aseguró de estarle preguntando para ver si había entendido. Y luego cuando vino lo que ella aprendió en la escuela, al rato resulta que ella le andaba explicando a sus compañeritas cómo había sido lo del proceso de la conquista. Y después cuando le toca con la maestra quedó absolutamente sorprendida porque no creía que una niña pudiera tener ese conocimiento, cuando es alumna suya y no es alumna mía. El problema radica no solo en que a veces asumimos que a los niños no les gusta, no se los des. Es un problema grave que estamos viviendo ahorita, que lo estamos discutiendo también en las academias, en el departamento de historia. Y no nada más en historia, en la universidad, hablando nada más de mi caso en la Ibero. Porque también el sistema educativo ha llegado a tal nivel de pauperización, se ha hecho tan pobre, que de repente cuando vemos las evaluaciones, las que nos hacen a los profesores, parecen más estas encuestas de satisfacción al cliente que otra cosa. Y esto ha dado como resultado que de repente les preguntemos a los jóvenes, ¿cómo quieres que te den las clases? ¿Cómo te sientes más a gusto? ¿Cómo te gustaría que te lo dieran, no? Olvidándonos de que la mayor parte de las veces la vida así no funciona. Y nosotros no preparamos para hacer la vida cómoda. Nosotros preparamos para resolver problemas. El problema es que algunas personas esto no lo están tomando en consideración. Y la consecuencia es que nos estamos convirtiendo en proveedores de servicios, literal, y nuestras evaluaciones son servicios de satisfacción al cliente. No es lo que yo creo, es lo que yo sé. Y es lo que yo he podido comprobar con mis colegas, con mis compañeros, con Mercedes, con mi propia esposa, que pues, ustedes saben que también es profesora, en este caso del área de comunicación, ¿no? Y de repente sí nos damos cuenta que es mucho que leer, es que es mucho trabajo, es que nos podrían dejar algo más fácil, es que no podría ser como más divertido. Lo podemos hacer, pero no les estamos haciendo ningún favor. Y lo malo es que si sumamos además la falta de recursos a la que se está teniendo que enfrentar el sistema educativo, bueno, ya no me voy a meter a escarbarle un poquito más en ese sistema, pero di toda esta vuelta para responder esta pregunta de él, por qué, reitero, hay mayor libertad de información, sobre todo notándose cuando hablamos de la dichosa palabra censura, ¿no? O que de repente, en el ámbito político que hemos visto en época contemporánea, pues nos vemos que se dice una cosa y al rato viene el desmentido, y al rato viene el desmentido del desmentido, y esto se termina convirtiendo en una pachanga que se termina además llevando ya totalmente fuera de lo que es el ámbito del análisis político. Y de repente al rato resulta que nosotros nos quedamos con las frases que dicen los políticos que nos dieron mucha risa y que se me hicieron muy simpáticos y que se me hicieron muy ocurrentes, y al rato termino votando por ese que tiene tantas ocurrencias y que me trae tan agradable y simpático. Y ahí están las consecuencias. Y no me refiero a este sexenio,
Me refiero a los sexenios anteriores. Y cosas similares, ustedes saben que ocurrió también con Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y cosas similares ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón. Ya para qué decimos el caso de Vicente Fox Quesada. Para que también nos quede perfectamente claro que nuestra labor como humanistas, en mi caso como historiador en la situación particular, no es hablar mal de un representante de gobierno. Y no es hablar mal por estar hablando mal. Es analizar críticamente lo que no se está haciendo bien y que se hace en un ámbito de ganar votos y ganar, como estamos ahora en las redes sociodigitales, es ganar likes, ¿sí? Y ya creemos que porque tengo muchos likes, la gente está convencida de lo que yo estoy haciendo y así no funcionan las cosas. Por eso cuando hablamos de los temas, como me preguntan, en la situación de hablar de la censura, o ver que en otros lugares del mundo, nos lo refieres claramente la persona que nos hace la pregunta en el caso de Nayeli, en otros lugares como en las zonas de Escandinavia, pues estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Noruega, pues obviamente la mentalidad es otra estructura de pensamiento, es otra forma de pensar la educación, en donde se forman para educar, se forman para pensar, para razonar, y pensar en función de los demás, no nada más en la satisfacción de lo mío. El problema que nosotros encontramos en América Latina, y esto viene desde la formación previa a los países, como es el caso de México, todo el proceso de la Nueva España, pues resulta que nos damos cuenta que era mucho más fácil crear clientelas de poblaciones que dependen de que les den las autoridades sus satisfactores y que más o menos los mantengan en orden, ¿no? Y por eso, de repente, pues, para acabar de rematar, nos encontramos que hay niveles educativos en donde ya ni siquiera se enseña el proceso del virreinato, que seguimos creyendo que virreinato y colonia es lo mismo. Y tenemos ahora personajes que están solicitando que España pida perdón por lo que nos hizo hace 500 años, cuando ni siquiera lo consideran parte de sus propias transformaciones como ellos lo han definido. La gente pensante se da cuenta de esto y se da cuenta de las incoherencias que esto representa. Pero a nivel popular, no, ¿sí? A nivel popular nos damos cuenta que es la frase, es el chiste, es la anécdota y es eso lo que yo considero como parte de la historia. Y platícame la leyenda y platícame el chisme. Sí, es parte de la carnita, pero lo que me interesa no es que te aprendas las leyendas, lo que me interesa es que ejerzas el criterio. Y por esta misma situación, el contenido del flujo de la información, pues se complica mucho más que el pueblo llano, el pueblo común y corriente lo pueda entender, ¿sí? Lo pueda manejar de una manera mucho más comprensible. Entonces, de esta manera, retomando la pregunta, ¿con qué cuidado se debería tomar la censura hoy en día? Tengo entendido que en los países escandinavos hay mayor libertad, información y, muy bien observado, sobre todo, responsabilidad del consumidor sobre el contenido. Porque es muy fácil echarle la culpa a la autoridad o echarle la culpa al maestro. Es que a mí el maestro me dijo esto. ¿Cuántas veces a mí me lo han dicho en repetidas ocasiones? Es que te juro que el maestro me lo dijo. A ver, no, momento. La bronca no es contigo, ¿sí? La bronca es con una estructura en donde tu maestro tampoco tiene la culpa de que te haya enseñado mal. Y nosotros hemos aprendido, por desgracia, que a veces cuando los alumnos nos dicen, es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron, no solo cabe la posibilidad de que sea cierto lo que está diciendo, sino que además el alumno también ya lo ha entendido de otra manera. Ahora sí que hablamos del teléfono descompuesto. Y aquí, no sé si vaya a tener la oportunidad de verme un poquito más adelante, el más querido maestro de historia que yo tuve, que fue mi maestro de secundaria, Pepe Magdaleno, don José Magdaleno, si me está escuchando usted. Créame que cada vez le agradezco más todos los esfuerzos y toda la disciplina que nos puso a los animales que usted recibió el año de 1979-1980 en el segundo grado de secundaria del Instituto Don Bosco, ¿sí? El primer ejercicio que usted nos dejó fue el de el teléfono descompuesto, ¿sí? Y hubimos muchos que en el momento nos atacamos de la risa porque nos hizo muy chistoso, pero no todos entendimos las implicaciones de lo que esto representaba. 40 años después, me sigue quedando cada vez más claro mucho de lo que usted nos dijo cuando nosotros éramos unos escuincletes de 13 años de edad, ¿sí? Entonces, por eso a mí me queda muy claro que la formación para entender cuando te están censurando, ¿sí? Hay mucha gente que no se da cuenta y que ni siquiera lo consideran censura.
y que les parece chistoso, que les parece atractivo, o que, bueno, pues es que también el otro, ¿por qué dijo tal o cual cosa? Hablando, por ejemplo, ahorita lo que pasó con Loret. Si Loret se prestó a cierto tipo de cosas, no es necesariamente falso, pero no es el único, porque allí también la Procuraduría tiene responsabilidad en lo que ocurrió. Y esto pasó hace más de 15 años, ¿sí? Y estamos evaluando en el momento contemporáneo a alguien por algo que hizo no tan correcto en aquellas épocas. Y si ha hecho cosas correctas, decentes o medias o malas o lo que tú quieras en época contemporánea, no, yo lo que quiero es focalizar allá. ¿Por qué? Porque lo que quiero que vean ahorita es cómo me está criticando a mí, ¿sí? Por lo tanto, ya vieron que él es malo, no lo escuchen ahorita. Es otra forma más sutil de censurar, ¿sí? Pero sigue siendo censura. En ese plano es donde nosotros tenemos que acabar de entender que la censura no siempre es que tengas a un censor con la tijera que te va a cortar el cacho de película, ¿no? O que te está amenazando el verdugo con cortarte una mano, cortarte la cabeza, si no sigues los acatamientos divinales. Esos tiempos ya pasaron. Ahora hay una refinación en el manejo de la censura y esto implica mucho también la distracción de la gente hacia cosas que son vanas y superficiales. Todos los que estudiaron comunicación, una de las cosas que Astrid, veo que me estás comentando, permíteme ver si puedo extender un poquito más el comentario porque en pantalla es muy chiquita. Me dice Astrid, creo que hoy es muy grave el que me dijeron, ¿sí? Hay un estudio que dice, correcto, se revisan y analizan poco las fuentes, se vuelve muy común el reenvío de información no confirmada. Ese es un problema muy grave, es cierto. O sea, en Google, ¿sí? Es que viene en Google. Pues sí, pero en Google vienen cosas buenas, cosas malas, cosas intermedias y tú debes de tener, lo sabes perfectamente, Astrid, tú debes de tener la capacidad para analizarlo, pero lo primero que tienes que hacer es leer la información completa. Porque si nada más leo los dos primeros renglones, ya con eso nos quedamos. Y sabemos que es una plaga que tenemos ahorita en las redes sociodigitales, ¿no? Ahora imagínate, Astrid, llevado a todo lo demás. Veo que también nos está observando Jimena Ortiz, mi queridísima Jimena, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y me acuerdo, por supuesto, de muchas de las pláticas que llegamos a tener, siempre te lo digo, pero es que me encantaba platicar contigo terminando las clases. Y que platicábamos justo cómo de repente a ti te desesperaba, ¿no? Tus compañeros que no pelaban, tus compañeros que no ponían atención, que les valía un cacahuate y tú te enojabas y tú sí te les ponías al brinco, ¿no? Y resulta que entonces la rara, la extraña, la agresiva y hasta la hostil, como me platicaste que te llegaron a poner de apodo, hasta hostil terminaba siendo porque tú sí querías poner atención, ¿no? Porque tú sí querías estudiar o tú sí querías sacar 10 en el examen, ¿no? Entonces, si a ustedes les tocó vivirlo, mis queridísimas Astrid y Jimena, les tocó vivirlo en carne propia, imagínense a cuántos años de distancia que ustedes ya terminaron la universidad. Con estas nuevas generaciones en donde ahora tenemos mucho más extendido que lo que les había tocado a ustedes, las redes digitales. Astrid, no recuerdo si a mí me tocó darte, por ejemplo, la materia por primera vez o de las primeras veces la materia de Historia de los Medios 2 o Historia de los Medios 1. Esto debe de haber sido como por el año 2004, porque nos tocó estrenar esa materia. Si imagínate que ya pasaron 3 planes de estudio y los planes de estudio se cambian cada 5 años. Y ya estamos en el cambio del plan de estudios, ¿no? El nuevo plan de estudios en donde, híjole, resulta que si ya les habían reducido nada más a 3 materias de historia, problemas del mundo, problemas de México y la de historia de los medios, bueno, eran 4, historia de los medios 1, historia de los medios 2, parece ser que ahora se va a reducir a 1. No sé qué va a pasar con Historia de los Medios. Esa materia la dejé de dar ya también hace un rato, ¿no? Pero en los nuevos planes de estudio, imagínense si de por sí nos costaba trabajo comprimir todo para reducirlo nada más a las 2 materias básicas mínimas de México y Mundo, pues ahora imagínate cuando lo tenemos que reducir a una sola donde vamos a combinar medios y México con lecturas históricas, una que a ustedes no les tocó, por ejemplo. Entonces, imagínense la complicación si lo que queremos es que ejerciten el cerebro, el músculo, para que se pongan más fuertes, más poderosas, más analíticos, más analíticas, etc. Pero resulta que ahora tenemos menos oportunidades. ¿Por qué? Porque también hay que facilitar un poquito más las cosas, ¿no? El nombre, de hecho, que se nos quiso poner en algún momento, nosotros somos facilitadores. Facilitadores para encauzar a una forma más metódica y estructurada del conocimiento, sí, pero no facilitadores para regalarte la calificación,
¿sí? Y la disciplina se está perdiendo muchísimo también en ese sentido, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho cuando tenemos estos alumnos y alumnas que nos envían nuestras preguntas que les solicitamos. Pregunten lo que sea necesario, las veces que sea necesario, y les voy a responder todas las veces que ustedes lo necesiten para cuando tengan este tipo de dudas, ¿no? En la última parte de la pregunta que me hacen, Nayeli, es ¿por qué en América Latina es un tema lo de la bronca de la censura? Y el último punto que pones es que sí es por la religión. No es por la religión, pero sí influyó las formas en donde una de las autoridades más importantes era justamente la estructura religiosa. Entonces mucha gente se acostumbró a no cuestionar, a solo repetir. Bueno, nada más ponte a pensar cuando te enseñan el catecismo, ¿verdad? En el catecismo no te preguntan tu opinión de qué opinas si el Espíritu Santo dijo tal cosa, o te preguntan qué opinas acerca de la posibilidad racional y científica de la resurrección de Cristo, ¿no? No, o sea, te dicen frases hechas, te dan preguntas con respuestas ya hechas y tú lo que tienes que hacer es repetirlo, repetirlo, repetirlo para que te preparen para la primera comunión, ¿sí? Tuvo una lógica, tuvo un sentido, pero ahora en este mundo ya no lo tiene. Y por eso también hay muchos alumnos que ya no creen, ¿sí? Ya no creen olvídate el catolicismo, ya no creen en esa forma tan estructurada, pero también muy autoritaria del manejo de la información por parte de la interpretación religiosa. La segunda pregunta, que también es muy interesante: ¿la ONU ha avanzado o empeorado la situación entre el territorio de árabes y judíos? ¿Realmente es esta institución la que frenaría una tercera guerra mundial o en general conflictos bélicos? Híjole, es otra de las preguntas del millón, ¿sí? Mi querida Nayeli. Porque tú sabes que el antecedente, lo que ustedes acaban de ver, terminando ya el proceso de la Guerra de los 30 años, para los que no ubican, Guerra de los 30 años es lo que identificamos como Primera, Entreguerra y Segunda Guerra Mundial. Ahora lo explicamos ya en paquete. Sabemos que existió la Sociedad o la Liga de las Naciones y no sirvió precisamente para mucha cosa. Cuando nace la Organización de las Naciones Unidas se supone que está para dirimir y tiene un poquito más de fuerza, tiene un poquito más de dientes, tiene un poquito más de colmillos para forzar a través de censura, de censuras en el sentido de decir, espérate, esto va en contra de los derechos humanos, oye, espérate, esto va en contra de las cuestiones de salud, y poner multas pecuniarias o presionar para que tal o cual país cambie de actitud. Hay algunas cosas en las que sí ha servido, pero hay algunas otras en donde no pueden ni meter la mano, ¿sí? Y uno de los conflictos es justamente el que tú mencionas, el de los árabes y los israelíes, porque ahí se agrega el pequeño problema de algo que Nayeli ustedes vieron cuando vino el famoso tratado Sykes-Picot, ¿sí? Y cuando vinieron por ahí una serie de convenios en donde los británicos terminaron apoyando abiertamente la formación de un Estado judío. Y no se diga cuando también el presidente Truman, que buscaba reelegirse, buscó patrocinios, y para obtener esos patrocinios, pues resulta que también terminó apoyando a ciertas posturas que no favorecían precisamente a los palestinos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Tratado de Sykes-Picot, la división de Turquía después de que se acaba la Primera Guerra Mundial para 1919, pues ubicas que viene la famosa división, el Tratado de Sykes-Picot, que divide básicamente en dos protectorados, uno para los franceses, otro para los británicos, pero se lo dividen a su conveniencia. Y lo dividen no por las necesidades de allí, lo dividen para su mejor administración ellos. Por eso la constante pregunta que suelen hacer muchos alumnos es que ¿quién hizo esta división? Y más cuando empezaron a aparecer los nuevos países, cuando aparece Jordania, cuando aparece el Líbano, cuando en el 48 cuando se crea Israel, y que es una decisión tomada por los propios israelíes, que terminó además, ahí viene la bronca, terminó siendo confirmada y reconocida porque la mayoría votó a favor, termina siendo reconocida por la ONU. Creo que entenderás que los países de la Liga Árabe, que eran 7 en aquellas épocas, ellos son los que dijeron no, tajante, definitivamente, absolutamente no. Y entenderás que si hablamos de los países de la Liga Árabe, si hablamos de Egipto, si hablamos de Jordania, Transjordania en aquel momento, si hablamos de Arabia, etcétera, países que antes no existían, ellos van a tratar de llevar la contra y no van a confiar en lo absoluto. No van a confiar en lo que diga la ONU. ¿Por qué? Porque además el Consejo de Seguridad de la ONU está siendo controlado directamente. El Consejo de Seguridad, ubiquen, son 5 países los que forman este Consejo de Seguridad. Y uno de ellos va a ser
Los chinos. Los chinos que a los árabes en ese contexto no tiene absolutamente nada que ver, no entienden su problemática, ¿no? Pero ¿cuáles son los otros cuatro? Resulta que van a ser los franceses, van a ser los ingleses, van a ser los estadounidenses y van a ser los soviéticos, que además traen un brinco fuerte por las circunstancias de la Guerra Fría, entre los 3 y el 1. Pero agrégale, franceses, ingleses y estadounidenses. ¿Quiénes crearon el Tratado Sykes-Picot? Pues lo crearon los propios franceses y lo crearon los propios británicos. Por eso es comprensible que la Liga Árabe esté totalmente en contra de esta serie de planteamientos. Y la ONU, pues el Consejo de Seguridad, lo controlan estos. Entonces creo, Nayeli, que será bien comprensible que no precisamente la ONU haya solucionado los problemas y en algunas ocasiones pues, se le acuse de ser un juez y un árbitro parcial, ¿no? Lo más cercano que se estuvo de que tronara una tercera guerra mundial, 1962, la crisis de los misiles, la ONU se supone que intercedió, pero en realidad la ONU no tuvo mucho que aportar. Fue un acuerdo y casi así de voy a suponer lo que están pensando del otro lado, porque no había posibilidad de dialogar directamente entre Kennedy y Khrushchev. Eso lo vas a ver en el año 1962. Hay además una serie de documentales bien interesantes y hay una película en particular, el caso de la película 13 días, que te permite ver cómo se pusieron durísimas las cosas. Y la ONU se supone que intercedía, etc. Pero a final de cuentas, Estados Unidos decidía si hacía caso o no a lo que decía la ONU y fue como una tribuna para tratar de que expresaran sus ideas, pero no porque la ONU solucionara los problemas. Entonces, los conflictos bélicos, tú vas a ver una película de que les puse del conflicto allá en la zona de los Balcanes, esta está para el año 2000, una película que es manejada como comedia, pero porque el tema es muy delicado. Una película que se llama Tierra de Nadie, es una película de Bosnia-Herzegovina y ahí te vas a dar cuenta que la crítica se lleva a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, se lleva entre las patas a las Naciones Unidas, se lleva entre las patas a la Cruz Roja Internacional y también se lleva entre las patas a los medios, ¿sí? Y creo que parte de la respuesta que me estás solicitando, cuando veas esa película, si la quieres ver de una manera directa, te digo, bríncate directamente al año 2000 o mándame un mensaje y solicítame directamente que te lo envíe para satisfacer tu duda, ¿no? Y la última pregunta que me pones es, en la línea del tiempo se menciona que Estados Unidos estaba en contra de los comunistas. Entonces, ¿es correcto llamarlos comunistas? Por lo que entendí, porque para que entiendan los que están viendo ahorita, les explicaba lo que es la diferencia entre el socialismo y el comunismo, y que el socialismo sería el estatus ideal al que se aspiraba, pero que en la realidad al comunismo no se llegó nunca, que no significa que no haya habido partidos, organizaciones, agrupaciones que se dijeran comunistas, porque se supone que aspiran a ello. Eso fue lo que les explicaba. Y que el socialismo fue el proceso de transición como tal. Entonces ahí tiene lógica la pregunta de Nayeli. Reitero, en la línea del tiempo se menciona que Estados Unidos estaba en contra de los comunistas. Entonces, ¿es correcto llamarlo comunistas? Por lo que entendí, el comunismo es una utopía y de ser un imposible no podrían nombrarse algo que no se ha alcanzado. El problema radica en eso mismo que les mencioné, Nayeli. La bronca es que muchos consideraban, y ahí viene el problema de la interpretación, fíjate cómo todo termina regresando al mismo punto, de interpretar y leer mal a Marx, ¿sí? O leer mal a Engels, o leer y interpretar mal a los derivados que a su vez se supone que también los interpretaron a ellos. La maestra de metodología que me dio clases a mí, la doctora Dolores Illescas, siempre nos insistió mucho en el punto, y nos daba mucha risa en el momento, que unos son los marxistas y otros eran los marxianos. Y así, ¿qué demonios es eso de marxista y marxiano, no? Y ella nos decía muy fácil y muy sencillo, los marxistas son los que sí lo han leído y sí lo han entendido y sí lo han comprendido. Los marxianos son los que medio leyeron un cachito, medio creen haber entendido algo y por eso creen que ya lo saben absolutamente todo, pero la mayor parte de ellos tergiversan lo que dijo Marx originalmente. Y más cuando, si le preguntas a gente que vivió en los alrededores del 68, que estudiaba en el 68 en la UNAM, por ejemplo, Julia Palacios es una de las maestras a las que les tocó esto, y estudió sociología, y era clásico en las distintas instituciones que llevabas tu seminario del capital. No seminario de socialismo, no seminario de comunismo, no.
un seminario del Capital. Y si es seminario es porque se van a poner a leer. Y de lo que vamos leyendo de las lecturas, vamos a comentarlo entre nosotros para que el profesor nos guíe para ver si estamos entendiendo correctamente. Pero además, también mucha gente tomaba clases de alemán. ¿Por qué? Porque no solo era leer el seminario del Capital 1, seminario del Capital 2, seminario del Capital 3, sino que además había que leerlo en alemán. ¿Para qué? Para entender la esencia de lo que te estaba diciendo en su lengua original Karl Marx, ¿sí? Además de que te tenías que aprender de memoria el diccionario de términos marxistas de Maurice Godelier. A mí me tocó la última colita de esto para llevar una materia de México prehispánico. Nada más para que se den una idea de cómo se tomaban las cosas en los tiempos de la Guerra Fría. Pero a mí me tocó lo último. Evidentemente ahora que el sistema soviético terminó cayendo, que ya pasaron más de 30 años de la caída del sistema soviético, pues ahora resulta que hay gente que está idealizando el socialismo y gente que considera que el socialismo y el comunismo es lo mismo, ¿sí? Y no. Por eso no es extraño que tú te vas a encontrar, Nayeli, una gran cantidad de textos, y no es extraño que yo también cuando te lo redacte te lo ponga de la manera como lo entendían o lo decían en el momento. Acusar de comunista a Fidel Castro. No es que lo sea en el sentido de lo que dice el libro, pero sí en el sentido de a donde se supone que tenemos que ir. Pero ya te decía que además el comunismo tiene el pequeñísimo problema de que se supone que la definición que ellos mismos dan es la dictadura del proletariado. Ok, ya gobierna la mayoría, ¿no? Las mayorías. Pero si lo vemos a los ojos contemporáneos, si las mayorías aplastan a una minoría, ¿que eso no es un abuso? Y si hay una dictadura, ¿se está cometiendo una injusticia? Pero ¿sabes cuántas personas lo han leído? ¿Sabes cuántas personas lo han entendido? ¿Y sabes cuántas personas ahorita tú notas que están idealizando ese proceso? Por eso, en el contexto que ahorita estamos viendo del 1946 en adelante, con la Guerra Fría a plenitud, una de las formas en las que en Estados Unidos y los países dominados o del lado del capitalismo liberal, una de las formas en las que van a desacreditar a todos aquellos que no estén de acuerdo con su modelo, no sé dónde hemos escuchado eso, ¿verdad? Que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo y lo tengo que desacreditar por completo. Está mal él, estoy bien yo y están bien todos los que me apoyan. No sé dónde he escuchado eso, ¿verdad? Resulta que la forma de desacreditar al enemigo, del lado liberal, por supuesto, el liberal capitalista, es acusándolo de cualquiera de esos ismos que no son liberalismo y que no son capitalismo. Todos los otros, comunismo, socialismo, anarquismo, que además para ellos iban todos en la misma cubeta y no entendían las diferencias ni les interesaba hacerlo. Por eso si alguien simpatiza con el socialismo pero moderado o el socialismo cristiano, para muchos de estos cerrados del cráneo, socialismo, no me importa si es moderado, es socialismo y por lo tanto está mal y tiene que ir para atrás. Para que se den una idea de cómo se llegaron a manejar las cosas, ¿no? Entonces, por eso, Nayeli, va a ser muy común que te encuentres que la terminología en los libros, en mis propios textos, lo utilizan así los gringos, pero siempre en sentido despectivo. Siempre en sentido despectivo. Y va a haber comunistas, ¿sí? Va a haber gente en ese plano que se va a sentir agraviada, que se va a sentir enojada, pero va a haber otros que no, que van a decir, sí soy comunista a mucha honra. Ahí tienen una película bien interesante de analizar. La película con este actor maravilloso que es Bryan Cranston. La película se llama Trumbo se escribe. De los comunistas que están metidos en Hollywood. Y este es el mejor guionista, el guionista mejor pagado de la historia en su momento. Que ganó un Oscar por la película Roman Holiday. Pero tenía el problema de que él simpatizaba con el comunismo. Y en la película te muestran cómo los comunistas están siendo perseguidos en cualquiera de sus variantes. Para ellos, todos son comunistas, que es el peor de los niveles. Aunque tú sabes que no han llegado. Y si les preguntaban a ellos no te decían, bueno, es el aspiracional, para allá vamos. Pero a ver, déjele explico. Pero ¿sabes cuántas personas los escuchaban? ¿Sabes cuántas personas los pelaban? Por eso la terminología que te vas a encontrar en los apuntes, en los textos, en los libros, te van a decir siempre la misma circunstancia, ¿sí? Se van a referir a ellos como comunistas, socialistas o incluso anarquistas, que no tienen nada que ver con ello, pero todos los ponen en la misma canasta, están en contra del sistema liberal capitalista.
como algún autor por ahí, Rius, el caricaturista, que algunos de ustedes recordarán, él decía, el comunismo es malo, ¿sí? Porque no deja beber Coca-Cola. O sea, creo que entendemos a lo que se refieren en ese sentido, ¿no? Entonces es en esa línea que nosotros debemos de tener el criterio para saber cómo descalifican. Pues hasta el Capitán América lo hace, su peor enemigo es Cráneo Rojo, Red Skull. Todo lo que huela a rojo en automático es comunista. En automático. En España, en los tiempos de Franco, Nayeli, estuvimos hablando justamente de ese tema en la última sesión que tuvimos. En la época de Franco es tal el horror al comunismo que se le tiene en la España franquista que todo lo que huela de literatura a cosas, incluso hasta rojas, son comunistas. Tú me podrás preguntar, oye, ¿y la Caperucita Roja? Te va a parecer ridículo, pero hasta la Caperucita Roja estaba prohibida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es roja. Por eso hubo una variante y se hablaba de la Caperucita Azul, para que no se viera la Caperucita Roja como fomentadora del comunismo. Háganme el favor, a esos niveles se llegó. Y hubo algún momento en la historia de México que alguien llegó a hacer la propuesta de que en la UNAM dejara de enseñarse matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas son burguesas. Y eso va en contra del espíritu del socialismo-comunismo. Por lo tanto, hay que desaparecer estas cosas, ¿no? En tiempos más recientes, por ahí algún alumno que llegó a plantear, yo lo vi en un debate en la televisión, que él llegaba a plantear, y perdone la palabra, Silvia, yo sé que nos estás viendo, mucho gusto saludarte, maestra Lupita de Monsalve, qué gusto verla, este alumno que llegaba a proponer que los alumnos tenían derecho a echar la hueva, así lo dijo, y que las calificaciones marcan esta distancia social. Debe de haber una sola calificación y no debe ser reprobatoria. Todos los alumnos deben salir de todas las materias con la misma calificación, haya o no trabajado, porque eso es de burgueses. La calificación tiene que ser 8. Creo que entenderás con esas actitudes de también la gente, los marxistas, marxianos más bien que marxistas, que terminaban interpretando su propio beneficio, pues creo que entenderás qué reacción generas del otro lado. Y por eso es tan importante en este planteamiento, sí, entender que el sentido del comunismo desde la perspectiva del lado de los Estados Unidos va a ser absolutamente negativo todo el tiempo, el 100% del tiempo. Y a ellos les da lo mismo referirse con un término o con el otro. Ahora nosotros lo podemos distinguir, ahora nosotros sí lo podemos diferenciar. Y es justamente parte de lo que yo quiero que ustedes noten. Y me da mucho gusto que te haya brincado para que hagas la pregunta, ¿sí? Y ahí efectivamente, ahora creo que tú ya tienes las herramientas y el criterio para saber definir cuándo sí, cuándo no entenderlo de esa manera, haya o no existido. Por eso les daba el ejemplo del hecho de que la felicidad nunca la alcanzamos de manera clara y definitiva, pero no porque no exista la felicidad o porque no pueda pesar la ética, no significa que no la aplique. Pero sabemos que en el mundo contemporáneo la materialización ha llegado a unos extremos bestiales, ¿no? Esencialmente eso es las respuestas. En el caso particular de Nayeli, la alumna que hizo las preguntas, te lo agradezco mucho y espero que la información te sirva. Y pues aquí, de rebote, como estoy haciendo un live, pues he tenido la oportunidad de volver a encontrar a gente que ya tenía un ratito que no tenía la oportunidad de platicar con ellos. Maestra Lupita, estése al pendiente, es posible que vayamos a tener por ahí, abrir un curso de capacitación en línea para profesores, pero todavía nos lo tienen que confirmar. Primero, autorizar si es que están de acuerdo, y segundo, confirmar que se pueda abrir, y tercero, que se inscriban si es que se quieren inscribir, acerca de la reflexión de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan en estos tiempos tan complejos y tan difíciles, en donde, pues claro, cuando se pueda, cuando sea posible, voy a tratar de compartirles lo más de estas reflexiones para que ustedes también se sumen a las mismas. Les agradezco muchísimo sus planteamientos, les agradezco muchísimo sus saludos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Acuérdense el saludo del señor Spock, el saludo del señor Spock, que significa vivan mucho y prosperen. Cada vez que vean esto, el saludo del señor Spock es live long and prosper. Y eso es lo que les deseo. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.